Hola emprendedores, bienvenidos a nuestro tercer día de entrenamiento. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy chéveres: economía y dinero. Lo primero que vamos a hacer es definir el dinero, y la mejor definición del mismo es por su uso. El dinero sirve para intercambiar bienes y servicios, los cuales a través del dinero podemos adquirir, pagar o incluso ser pagados por la prestación de esos mismos servicios. Dicho de otra forma, es un activo que tiene un valor intrínseco que nos permite adquirir esos bienes y servicios, puesto que la gente percibe un valor en ese dinero. Por milenios el oro ha sido el mejor referente del dinero que ha existido, puesto que por sí mismo tiene un valor alto, percibido, y además no pierde valor en el tiempo. Sin embargo, en algún momento de la historia, hacer transacciones con oro se volvía extremadamente complejo, sobre todo cuando esas transacciones eran muy grandes, porque necesitabas que existiera un ejército que les llevara de un lado al otro. Eso implicaba una seguridad, eso implicaba incluso a veces entrar en combate o cosas bastante complejas. Les voy a contar una historia muy interesante acerca de un rey en África, en una época en donde él tenía una gran cantidad de riqueza. Tomó la decisión de hacer un viaje a Egipto, y durante su camino, para llevar su oro, tenía que trasladar su ejército y aparte de eso llevar a todo el mundo que pudiera mantener ese ejército. Durante el camino fue pagando con su oro para poder garantizar todo el viaje, pagando con ese oro. Una vez termina su viaje, toma la decisión de regresarse, y en ese camino de regreso, cuando iba a empezar a pagar a todas las personas que le había prestado el servicio, como ellos ya habían recibido parte de ese oro, ya no estaban interesados en recibir ese oro, y le tocó pagar el doble para poder llegar y trasladar su oro hasta su sitio de retorno. Esta historia tiene dos ingredientes especiales. El primero, claramente es muy complejo trasladar demasiadas cantidades de oro. ¿Qué sucedió a mediados del siglo XV en Europa, especialmente en Italia? Muchas personas se dieron cuenta que trasladar ese dinero era muy complejo, tenía demasiados costos y adicionalmente generaba demasiados riesgos para los que los trasladaban. En ese momento se crearon instituciones que se llaman los bancos. Esas entidades lo que hacían era recibir tu oro y darte un título que representaba la cantidad de oro que habías entregado. Cuando tú ibas con ese título podías reclamar el oro. Estas instituciones se montaron por toda Europa, lo que permitió que una persona que viajara, por ejemplo, de Roma a París, se pudiera llevar su título, entregaba el oro en Roma y lo recogía en París. Una vez creados los bancos y creados esos títulos, se crea lo que hoy conocemos como el papel moneda, que es un billete que representa un valor. Sin embargo, el dinero de hoy es diferente al dinero que se utilizaba en el pasado, y la gran diferencia es la siguiente. Antes, este billete estaba respaldado por oro. Hoy ya no está respaldado por oro. El dinero de hoy se conoce como dinero fiat o dinero fiduciario, y está respaldado en la creencia de que un banco central o un gobierno lo respalda, y ya no está respaldado por oro. Otra cosa súper importante que tienes que aprender acerca del dinero, y es que el dinero se crea. Me vas a preguntar, ¿cómo así que el dinero se crea? Sí, el dinero se crea, y se puede crear de dos formas. La primera forma de crear dinero la conocemos muy fácilmente y la podemos entender basada en la serie La Casa de Papel, donde claramente unos ladrones entran y empiezan a imprimir dinero. A pesar de que ese dinero no está en circulación, en la medida que lo sacan del banco y lo empiezan a usar, ese dinero ya se vuelve válido. Segundo, la otra forma de crear dinero es a través del crédito. Cada vez que a ti te hacen un préstamo a un banco, se está creando dinero. Y esto es fundamental, porque en la medida en que haya más crédito, hay más dinero. Y la pregunta es, ¿el dinero puede crecer de manera ilimitada? Y la respuesta es sí. El banco puede imprimir todo el dinero que quiera o puede dar todo el crédito que quiera. Sin embargo, eso tiene un problema súper delicado, porque cuanto más dinero hay en la economía, podemos tener un problema
gigantesco que lo estamos teniendo ahorita, y ese problema se llama inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación es el incremento generalizado de los precios al consumidor, medido por el IPC. Dicho de otra forma, es el valor de todos los bienes y servicios que uno consume, medidos en general por la canasta familiar. El problema es que cuando hay más dinero en la economía persiguiendo esos mismos bienes y servicios, esos bienes y servicios terminan subiendo de precio. Ahora, hay que tener un concepto muy importante con el dinero, y es que este dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un dinero y no estás produciendo nada, puedes estar perdiendo valor con ese dinero. Por ende, es importante que siempre esté produciendo. Cuando tú tomas un crédito, normalmente a ti te cobran una tasa de interés. Que lo que busca esa tasa de interés es remunerar al que prestó la plata ese dinero mientras estuvo produciendo en manos de otros. Sin embargo, si tú, por ejemplo, dejas un dinero en una cuenta bancaria y sucede la inflación, tu dinero pierde valor. Y aquí te voy a explicar dos leyes súper importantes de la economía que son fundamentales: las leyes de la oferta y de la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que ofrece una economía. Y la demanda es la cantidad de bienes y servicios que requiere esa misma economía. Cuando hay más oferta y menos demanda, los precios de esos bienes y servicios terminan bajando de precio. Y cuando hay muy poca oferta de productos y mucha demanda de los mismos, los precios suben. Aplicando este mismo concepto al dinero, cuanto más dinero hay en la economía, hace que su precio baje. Y esto se refleja por la inflación. ¿Y te acuerdas de la historia de nuestro rey africano? Resulta que como él tenía tanto dinero y lo gastó tanto en la economía, cuando se devolvió y fue a pagarlo, la gente ya no le interesaba porque había demasiado dinero en la economía. Por ende, los precios subieron y su dinero bajó de precio. Para entender el tamaño de una economía, tenemos que hacer una sumatoria de todos los bienes y servicios que esta economía tiene. Y esto se mide a través del Producto Interno Bruto, que nos da el valor de todos estos bienes y servicios por diferentes segmentos, que puede ser el segmento agropecuario, el industrial, el de servicios, el financiero, el de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y medimos el crecimiento de la economía de un año al otro a través de esa variación del PIB. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el valor de este mercado puede estar impactado por la inflación. Y a veces podemos estar pensando que la economía crece en términos nominales, pero si le descontamos la inflación podemos estar decreciendo. La economía puede crecer si el crédito crece. El crédito hace que las economías se expandan, porque la gente empieza a gastar un dinero que no tiene a través de un préstamo que genera creación de dinero. Sin embargo, si hay mucho dinero en la economía puede crecer de manera artificial y crear una sobreoferta. Cuando hay sobreoferta, los precios bajan, por ende las utilidades bajan. Por eso es que la economía siempre funciona en ciclos. Porque si yo entro en un ciclo expansivo de crédito y crezco más de lo que debo crecer, después tengo que entrar en un ciclo recesivo, o sea, de decrecimiento. Un poco de lo que está sucediendo en la economía en este momento. Tenemos la siguiente situación. Tenemos, primero que todo, demasiado dinero en la economía. El gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos en general han impreso demasiado dinero para poder suplir sus necesidades de gastos. Segundo, como hay tanto dinero en la economía, tenemos una situación de inflación a nivel mundial. Tercero, en este momento en la economía tenemos los siguientes problemas. Número 1,
sobreproducción de algunos bienes y servicios. Segundo, demasiado endeudamiento. Tercero, alta inflación. Y el Estado, para controlar esa alta inflación, lo que hace es subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, ese endeudamiento se vuelve más costoso, reduciendo las utilidades de las compañías, eventualmente llevándolas a estados de iliquidez y pérdida, en donde claramente podemos estar ante una crisis de unas proporciones realmente altas. ¿Qué es importante que tú entiendas como emprendedor de los mercados y de la economía? Primero, tienes que entender que un mercado con una alta oferta de productos va a ser un mercado mucho más competitivo. Y dentro de estos mercados pueden haber mercados absolutamente monopólicos, en donde hay un solo productor que tiene costo. Ahora, dentro de estos mercados puede haber mercados altamente concentrados por un solo productor o mercados monopolísticos, en donde la entrada es muy difícil. O puede haber mercados en donde hay muchos productores, por lo cual el mercado es un mercado altamente competitivo. También puede haber mercados en donde hay, por ende, un solo demandante. Por ejemplo, servicios donde el Estado es el único comprador. Entender todos estos tipos de particularidades de los mercados te va a permitir ubicar a tu producto y tu emprendimiento dentro de una economía que te pueda permitir crecer tu volumen de ventas. Para terminar nuestro tema de economía básica, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que cada vez que vayas a hacer cualquier proyecto o cualquier emprendimiento, primero entiendas en qué estado está la economía. Si la economía está en un mercado creciente o decreciente, si está en un mercado expansivo o recesivo, si tu mercado al que vas a entrar es un mercado que tiene mucha competencia o poca competencia, porque eso te va a determinar tu éxito. De manera que si quieres ser exitoso, siempre haz un análisis concienzudo del mercado y te aseguro que vas a encontrar esos océanos azules que te van a permitir nadar a comodidad y a perfección y lograr todas las utilidades que quieras en tu emprendimiento. Nos vemos